Alguien tiene un síntoma. Esa persona siente un malestar. Localiza la incomodidad. ¿Dónde está ella? ¿Qué es lo malo? Determina la discrepancia. Formula el hecho como es y el cómo debería ser. Determina la necesidad. Este análisis nos conduce a clarificar los factores de tiempo y lugar. Nace el problema. En consecuencia se determinan los proyectos como vías de solución del problema. Los problemas existen porque alguien los posee. Solo el hombre tiene problemas por ser una operación mental. Un problema es el enunciado consciente de una necesidad urgente, no satisfecha, de entender algo o hacer algo, en un tiempo dado, en un lugar determinado y para una persona específica. En esta presentación podemos resumir lo concerniente a la situación problema, en una estructura desde el ente hasta la determinación del problema y los proyectos. El análisis hasta aquí elaborado, cubre cualquier tipo de problema, incluso los de diseño, pero los problemas de diseño son problemas particulares, ellos poseen características especiales que los hacen, en cierto modo, diferentes a los demás, y por lo tanto nos conducen a clasificarlos como problemas especiales. Mal resueltos. Problemas endemoniados, wicked problems. Los problemas de diseño son formulados continuamente, tienen muchas formulaciones. A medida que avanza el proceso para arribar a una solución, el problema requiere formulaciones sucesivas, cada vez más específicas y particulares, es decir, varias formulaciones. Una formulación definitiva y única no aparecerá como características de estos problemas. El comportamiento difícil de los problemas de diseño se expresa plenamente cuando vemos que ellos no tienen leyes, reglamentos y normas definitivas que le especifiquen al diseñador dónde empezar el proceso, cuándo finalizar, cómo actuar. Será el propio diseñador quien determine, detalle y seleccione lo que hay que hacer. Otra condición que hace que estos problemas sean diferentes de los otros problemas es aquella que los define como problemas únicos. Para cada uno de ellos existe diferente gente, diferentes condiciones y consideraciones. Ellos se definen como una sola operación. No puede construirse el mismo edificio dos veces. No se puede empezar de nuevo sin consecuencias. Cuando se decide instrumentar la solución, no hay posibilidad de replantear el problema. El comportamiento difícil e incómodo de los problemas de diseño determina que ellos tienen muchas soluciones o ninguna solución, pero nunca una sola solución. De igual manera, no existe un criterio para corrección. No podemos decir que una solución es correcta o falsa, en vista a la dificultad de demostrar que la seleccionada es la mejor solución en el espacio de soluciones. Esto indica que la evaluación debe efectuarse utilizando términos como bueno o malo, aceptable o inaceptable, bonito o feo, agradable o desagradable, etc. Analicemos ahora el concepto de diseño. Empecemos considerando diversas definiciones generales, realización de un complejo acto de fe. Actividad creativa. Consecución de algo nuevo. Aportar algo imprevisto. Todo lo diseñado es una improvisación. Considerando el diseño como proceso. Simular. Elaboración de una decisión. Salto imaginativo. Actividad para producir un cambio. Diseño es síntesis. Diseño es deducción. Diseño como producto. Componentes físicos de una estructura física. Factor que condiciona partes del producto. Solución óptima de un conjunto de necesidades. Resultado del proceso. Modelo para llegar a un sistema futuro. Diseño como dibujo. Traza. Delineación. Bosquejo. Sinónimo de proyecto. Dibujos preliminares. Patrón o guía. Propósito. Intento. Hacer dibujos y patrones originales.
plan, esquema, un trabajo artístico. Diseño también tiene connotaciones de arte, ciencia y matemáticas. Arte es una actividad creativa. Es destreza, es habilidad. El artista está involucrado con el futuro pero actúa en el presente. Externaliza su imaginación creativa. Ciencia. Es un proceso de investigación. Proceso para responder preguntas y resolver problemas. El científico posee una actitud escéptica y duda permanente controlada. Realiza experimentos. Comprueba hipótesis. Crea su propia realidad. Matemáticas. Ciencia del espacio y de la cantidad. El universo del matemático es físico, relativo y preciso. Cualquier problema puede ser representado simbólicamente. No existe proceso científico, no hay explicaciones. Proceso lógico. Diseño es una actividad híbrida. Tiene connotaciones artísticas, científicas y matemáticas. Artísticas, alto contenido de subjetividad. Científicas, produce cosas nuevas, inciertas, imprevistas y provisionales. Matemáticas, relaciones entre variables, se cuantifican, se asignan valores, hay operaciones lógicas. Concluimos aquí señalando que la definición del término diseño debe abarcar todo el contexto de las diversas calificaciones sobre este concepto. En consecuencia podemos concluir que, diseño es una actividad humana, ubicua e intencional, dirigida a eliminar incomodidades y satisfacer necesidades de problemas con características especiales. Es una actividad encaminada a resolver proyectos de diseño, a la creación de lo nuevo, mediante la obtención de un plan, el cual si es ejecutado, nos conducirá a situaciones con propósitos, fines y objetivos deseados, en un contexto anticipado, permitiendo dar cabida al sentimiento, a la intuición y minimizando, hasta donde sea posible, los efectos colaterales de características indeseadas. Esta definición de diseño sugiere algunos puntos que deben ser analizados específicamente. Es una actividad humana presente con injerencia en el futuro. El diseñador actúa con algo en mente y desarrolla esquemas para este fin. Ese propósito define un debería ser. Pensar antes de actuar. Va de lo abstracto a lo concreto y es racional en la vía que anticipa algo. Es una actividad dirigida a la creación de lo nuevo, a lo incierto. Por lo tanto, lo imaginativo e intuitivo es parte del diseño. Es una acción creadora donde se conjuga el pensamiento artístico con lo científico. Incluye factores intelectuales, emocionales y volitivos. El pensamiento lógico e intuitivo se conjugan ante el acto creador. Pasemos ahora a analizar dos vocablos utilizados indiscriminadamente en el campo de los métodos de diseño. Ambos tienen características comunes y en muchas oportunidades se confunden, pero también tienen diferencias. Nos referimos a los conceptos de proceso y método. Analicemos brevemente el concepto de proceso. Proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. Es la estructura general de pasos o fases. Es una consideración holística de todas las partes. El proceso es todo. Método sería el modo de decir o hacer en orden una cosa. Es el modo razonado de obrar o proceder. Descartes señala que el vocablo es un conjunto de reglas ciertas y fáciles para alcanzar la verdad del conocimiento. Es el camino hacia un fin. Es lo específico, lo particular. En el proceso utilizamos métodos, ellos se seleccionan en función de factores de costo, tiempo y espacio. Definamos ahora el concepto de proceso de diseño. Proceso de diseño son actividades no necesariamente sistematizadas. En su estructura deben considerarse las características de los problemas de diseño en general y las del proyecto en particular.
Ellas nos deben conducir a seleccionar los métodos a ser utilizados. Analicemos ahora el concepto de proceso sistemático. Un proceso sistemático es un conjunto de pasos o fases. Deben existir un conjunto de condiciones. Se plantean etapas o escalones que deben estructurar el proceso. En una etapa debe existir el control para el paso siguiente y deben haber relaciones entre esa fase o etapas. El proceso de diseño en el tiempo. El proceso de diseño en el tiempo va desde la gestación y nacimiento del problema que genera el proyecto PR, el cual entra en la fase de diseño en donde se genera el plan PL. Aparece la fase de instrumentación que genera la acción AC. Para entrar en la fase de construcción para producir el objeto O. Después de esto en el tiempo se produce la fase de uso del objeto para entrar en la fase de demolición del objeto. Observando esta estructura del proceso en el tiempo nos induce a pensar en un proceso sistemático. Pero esto no nos da suficientes respuestas para considerar que aunque el proceso en el tiempo tenga etapas, la fase de diseño sea un proceso sistemático. Esta situación será analizada más adelante. ¿Cómo se ha entendido frecuentemente el proceso de diseño? A lo largo del tiempo se ha concebido el proceso de diseño como un conjunto de fases o etapas las cuales las podemos visualizar en la presentación. Pero si analizamos el contenido de este proceso como se señala en este esquema, lo podemos interpretar como un proceso lineal y podemos ver que existe algo equivocado en esa secuencia. Puesto que entender el problema es una etapa hacia la solución, entonces entendimiento es recolectar información, es analizar, es sintetizar el problema. Todas estas fases llegan a ser inseparables. Ahora bien, si consideramos esto como un todo, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos entender el problema sin información? ¿Cómo podemos entender lo que es una industria sin información acerca de ellas? ¿Cómo podemos analizar información sin una imagen de todo el problema? ¿Podemos conocer las diferentes partes de una escuela si no conocemos o no tenemos una imagen global de lo que es una escuela? ¿Cómo podemos recolectar información sin un análisis? Si no conocemos lo que queremos, ¿cómo entonces podemos encontrar información? Cualquier proceso el cual no es una rutina, demanda o exige una nueva conceptualización y un entendimiento del todo. Así, no es necesario un marco rígido para resolver un problema de diseño, un proyecto de diseño. Esta estructura de ver el proceso de diseño se fundamenta en la existencia de dos tipos de actividades, a saber, generación de variedad, G. Producción de alternativas de solución. Reducción de variedad, R. Evaluación de alternativas de solución. Este proceso puede ser interpretado como una secuencia alternada de dos clases de actividades, generación y reducción, seguidas por un periodo de trabajo rutinario de comunicación. Primero, una actividad de generación de variedad, esto es un proceso para desarrollar ideas. Este finaliza con la producción de un grupo de alternativas. Segundo, el proceso de generación de variedad es seguido por una actividad de reducción de variedad. Las alternativas son evaluadas y una decisión sería tomada en favor de la más deseable, es decir, la alternativa seleccionada será incorporada al plan, hasta tanto otra duda o dificultad aparezca, entonces se inicia otro ciclo de generación y reducción de alternativas. Este proceso no forma una secuencia lineal, sino por el contrario, un nido proliferado de mallas y redes. Analicemos ahora si la fase de diseño. En las primeras fases del proceso de diseño en el tiempo desde la generación del problema y la aparición del proyecto, fase de diseño, el diseñador maneja ciclos de ideas y conceptos generales subfase conceptual, que finaliza con la producción de un concepto que llamaremos concepto generador de diseño. Más tarde,
Poco a poco se irán presentando situaciones más detalladas y aparecerán valores específicos de los parámetros. Es aquí cuando el proceso entra en la subfase paramétrica, donde las variables toman valores específicos, que culmina con la creación del plan detallado de todas las partes del proyecto. A partir de aquí se inicia entonces la fase de instrumentación, plan de acción. A manera de resumen, analicemos los estilos de diseño. Ensayo y error. Pragmatismo, experiencia, suerte, azar, camino fortuito, proceso heurístico. Esquema del proceso de ensayo y error. Estilo lineal o proceso lineal. Racionalismo, sistematización, caminos claros y conocidos. Primera generación de métodos de diseño. Volver atrás. Las etapas no son definitivas. Necesidad de rectificar, proceso de retroalimentación. Esquemas de los estilos lineales y retroalimentación. Proceso de una sola formulación. Nido proliferado de redes y mallas. Su uso es común en programación y computación. Esquema gráfico del proceso de diseño de una sola formulación. Formulaciones sucesivas. Generar y reducir alternativas. Varias formulaciones. Proceso infinito, serán los objetivos de diseño los factores limitantes del proceso. Esquemas de los nuevos procesos de diseño. Nuevas actitudes en la concepción del proceso de diseño. Segunda, tercera y cuarta generación de métodos de diseño. Esquema gráfico del proceso de generación y reducción de alternativas desde el manejo de ideas y conceptos hasta el planteamiento de parámetros. El proceso de generación y reducción de alternativas. Y los métodos de diseño. En el gráfico se observa la diferencia entre proceso y método. Verticalmente se presentan los diversos métodos, técnicas e instrumentos de acuerdo a sus características y condiciones de razonamiento. En el sentido horizontal se coloca el proceso de formulaciones sucesivas, generación y reducción de alternativas. En la parte superior del gráfico aparece la situación intuitiva, empirismo, conductismo, azar, etc. En la parte inferior, la situación racional. Lógico, sistemático, fenomenología, psicología de la Gestalt, etc. A la izquierda del gráfico se localiza la generación de variedad. Producción de alternativas de solución, y a la derecha la reducción de variedad, evaluación y selección de alternativas de solución. Dentro del gráfico aparecen aquellos métodos y técnicas a ser utilizados por el diseñador, y en donde se ha estimado una posición de acuerdo a las características de cada uno de ellos, sus condiciones y razonamientos. Analicemos a continuación las variables que se manejan en el proceso de diseño. Este esquema visualiza las variables que están presentes en el proceso de diseño. Variables de diseño. VD son aquellas que provienen de la morfología del objeto y que son manejadas libremente y que tienen un control completo por parte del diseñador. Son variables que en un principio son ideas y conceptos, criterios básicos, que el diseñador maneja en su fase conceptual, que a medida que avanza el proceso de generación y reducción de alternativas se van convirtiendo en parámetros. Un ejemplo de estas variables serían conceptos de forma, esquemas de funcionamiento, sistemas constructivos, etc. Variables de contexto. VCX son aquellos aspectos o factores que afectan al objeto pero que el diseñador no tiene control sobre ellos. Comúnmente se les llama también
determinantes, constantes, limitaciones. Sus características y condiciones son establecidas después de haber efectuado una prognosis o predicción sobre su comportamiento futuro. Por ejemplo, comportamiento del usuario, precio de la tierra, clima existente del sector, vientos predominantes, normas, reglamentos, ordenanzas, costo de materiales, variables de comportamiento, VCM. Son aquellos factores que expresan las características deseadas del objeto que una vez diseñado tendrá un determinado comportamiento, el cual se mide por el comportamiento de las partes que lo integran o lo conforman. Por ejemplo, calidad total, belleza y estética de la forma del objeto, adaptabilidad al contexto, características definitivas de la estructura, instalaciones, etc. Esta actividad se determina en base a una evaluación de las partes para concluir con un comportamiento global del objeto. Métodos de diseño y la inteligencia artificial. Para iniciar el tema de la utilización de este innovador instrumento denominado inteligencia artificial, IA, en el campo de los métodos de diseño, debemos realizar brevemente un toque histórico, de lo que se encuentra desarrollado en el capítulo 1 de esta serie de artículos sobre los métodos de diseño y que es importante tener presente para entender la incorporación de esta nueva herramienta. Señalábamos, en esos análisis, el enfoque hacia el diseño radicaba básicamente en la intuición, la subjetividad y la experiencia del diseñador, y en base a ello se realizaban los proyectos. Posteriormente se incorporaron procesos lógicos usando herramientas de otras áreas del conocimiento, técnicas y métodos racionales con soluciones lógicas y sustentadas en argumentos explicativos para justificar las respuestas. Cuando se habló de autoorganización del proceso de diseño, en donde se usaban planteamientos subjetivos y lógicos conjuntamente para generar soluciones de diseño, aparecieron adicionalmente un conjunto de nuevas técnicas e instrumentos que se empezaron a utilizar en el diseño, tales como los programas de diseño asistido por computadoras, CAD, CAM y CAE, modelos 2D, 3D, realidad virtual, animación, renderización y recientemente modelos BIM. Surge ahora como innovadora una nueva herramienta, la inteligencia artificial IA. Este nuevo instrumento hace uso de algoritmos avanzados y herramientas computacionales que permiten enfrentar eficazmente los desafíos relacionados con el diseño y la construcción. Es importante aquí señalar y enfatizar que esta tecnología no sustituye el papel de los diseñadores, sino que por el contrario proporciona un apoyo valioso para potenciar sus capacidades de análisis, síntesis y decisión. Esto permite generar soluciones de diseño más rápidas, precisas e innovadoras, transformando profundamente la forma en que concebimos y realizamos los proyectos de diseño. MassNO es un instrumento que él por sí solo genera soluciones con el solo suministro de uno o pocos insumos por parte del diseñador. La combinación del trabajo del diseñador y IA también permite reducir significativamente los tiempos de diseño. Gracias a la capacidad de la IA para procesar y simular rápidamente numerosas alternativas, los diseñadores pueden concentrarse en las decisiones estratégicas, dejando a los algoritmos la tarea de realizar cálculos repetitivos y complejos. Este proceso no solo aumenta la eficiencia, sino que libera recursos creativos para explorar soluciones innovadoras. Teniendo claro lo que es y lo que significa para el diseñador la aparición de este nuevo instrumento IA, veamos cómo incorporarlo al proceso de diseño. Hemos señalado en el contexto de esta presentación que un problema se gesta a partir de la existencia de un ente, persona o personas, es decir, el usuario. Que existen causas generadoras de un problema, síntomas, malestares e incomodidades, y que las vías están señaladas como discrepancias, el hecho como es y cómo debería ser este último configura los propósitos u objetivos. Como consecuencia de este análisis y la consideración de sus características, nacen los problemas y se generan los proyectos.
A lo largo de la historia este trabajo se ha elaborado a través de entrevistas, reuniones, estudios, encuestas al usuario o usuarios, individuos u organizaciones. Se ha recabado información del contexto en lo concerniente a normas, leyes, ordenanzas, consideraciones ambientales, etc. a través de la utilización de diversas técnicas, herramientas y métodos. Es decir, ha sido un trabajo para conocer todo lo importante y relevante que define lo que configura las variables de contexto, limitaciones, constantes, determinantes. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos en este sentido? Dependiendo del tipo o instrumento sobre la IA que utilicemos, que de paso abundan bastante en el mercado y día a día aparecen muchos más, le suministraremos información relevante y que la IA permita y acepte textos, audios, esquemas, croquis, etc., de todas las variables consideradas importantes para conseguir el resultado requerido, para que ella realice el trabajo y produzca las respuestas como problemas o proyectos que se generen del análisis de la información suministrada. Ella nos arrojará un output, una salida, que sería la respuesta, una o varias alternativas de lo esperado como problema o proyectos dependiendo del estado en que se encuentre el proceso. Queda a juicio del diseñador seleccionar la que considere se adapta a sus expectativas y responda a los objetivos y propósitos especificados, o en otros casos, insistir en la solicitud de nuevas respuestas hasta conseguir la que el diseñador considere definitiva, en el entendido que no existe una solución final. En conclusión, la IA se utilizará como herramienta de ayuda en las diversas etapas o fases del proceso de diseño con respuestas en los tres aspectos fundamentales en la conformación del objeto de diseño: forma, función y técnica, que en su etapa inicial generará lo que conocemos como concepto generador de diseño. Conceptos formales, volúmenes y espacios. La función, actividades, los espacios contenedores de actividades, relaciones, etc. Técnica, conceptos estructurales, constructivos, etc. Entonces, la IA arrojará alternativas conceptuales que a través del proceso de generación y reducción de variedad, aparecerán varias alternativas que el diseñador decidirá aquella que a su juicio considere cumple con los propósitos u objetivos planteados. Ya en la fase paramétrica, el diseñador solicitará a la IA que los conceptos los convierta en parámetros con valores específicos de forma, función y técnica que al final se convertirán en los componentes del plan. Es el conjunto de piezas que lo conforman: planos, memorias descriptivas, especificaciones, cálculos, etc. En el entendido que es el diseñador el único responsable de decidir cuál es el proyecto, cuál es el plan. Y en situaciones de mayor complejidad, también, cuál es el problema.